para hablar de esta determinación de la Sala Constitucional Primera de La Paz, que le instruye al órgano electoral que vaya a supervisar un Congreso, y además un Congreso que ya antes habían manifestado no había cumplido con los procedimientos, por lo tanto se había rechazado este tema. Sin embargo, a través de esta determinación de una Sala Constitucional se toma y se obliga al TSE a que vaya a realizar esta observación. Para hablar de este tema, quiero saludar en esta noche a Cecilia Urquieta, que está con nosotros, parte del equipo jurídico del MAS IPCP. Cecilia, buenas noches. Buenas noches, Milton. Un gusto estar aquí en Avia Yala, en el Central, y poder hablar de lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Lo que ha ocurrido hoy realmente es un momento muy crítico para la democracia de nuestro país. Creo que estamos viviendo los momentos más críticos que hemos vivido después del golpe de Estado, ¿no? Porque estamos viviendo un sometimiento de un órgano judicial, de una Sala Constitucional Primera, a todo un órgano electoral, al cuarto órgano del Estado, que debería ser transparente, que debería ser autónomo en sus decisiones, y estamos viendo que a través de una autoconstitucional puede en principio contradecirse, ¿no? Porque esta misma Sala Constitucional, y para que la gente recuerde de quiénes estamos hablando, esta Sala Constitucional Primera, que está presidida por el vocal Israel Campero, que por cierto se está postulando para ser magistrado del Tribunal Constitucional en este momento, aunque no hay vísperas de los procesos de selección de autoridades judiciales, pero bueno, esta persona es la misma que en algún momento dejó sin la facultad fiscalizadora al órgano legislativo. Recuerdan que hubo igual una resolución, una sentencia constitucional, que un amparo, ¿no? Lo mismo, que dejó sin la facultad del órgano legislativo de censurar a los ministros de Estado. En este momento no se puede censurar a los ministros de Estado porque este mismo personaje, esta misma Sala Constitucional, lo habría cercenado esa facultad tan importante del órgano legislativo. Bueno, ahora vemos lo mismo. Ahora estamos viendo que mediante una resolución, mediante un auto constitucional, que es fruto de un amparo constitucional, que habrían interpuesto estas personas, estos dirigentes que no son legítimos, que no son reconocidos por el movimiento al socialismo, que no son militantes del movimiento al socialismo, habrían interpuesto. Ese amparo, Milton, y para que la gente lo sepa, ya ha concluido. Tiene una sentencia, ya ha habido una audiencia el 11 de diciembre. Y en esa audiencia, las mismas personas, los mismos vocales, decían ellos mismos en su parte conclusiva, en la ratio decidendi, como decimos los abogados, en esta última parte, ellos mismos decían, la Sala Constitucional les ha hecho saber que nosotros no somos competentes para definir cuál sea la dirección legítima, porque ese no es el debate que ha sido objeto de esta acción. Ellos lo ponen y lo firman. Aquí está la firma de los mismos vocales de la Sala Primera Constitucional del Departamento de La Paz, la firma del señor Israel Campero, donde decía en esta sentencia del 11 de diciembre que él no era competente para decir si eran legítimos o no eran legítimos, en una sentencia constitucional. Meses después, bajo mucha presión política, presión del órgano ejecutivo, vemos que sacan este auto concediéndoles una medida cautelar en una acción que ya ha concluido en su objeto, porque ellos no han pedido, como parte de este amparo constitucional, que se supervise. Eso ha sido después, y eso no ha sido el objeto del amparo. Entonces se están excediendo en sus funciones, esta Sala Constitucional se está excediendo en sus funciones, el Tribunal Electoral lo ha hecho saber de alguna forma, sin embargo, ha accedido a hacer esta supervisión. Mediante este auto, está obligando, una Sala Constitucional de 3 vocales está obligando a todo un órgano electoral, a todo un tribunal electoral, vocales del tribunal electoral, a que supervisen un Congreso que no cumple los requisitos. Ahora, ¿qué dice el tribunal electoral? Va a ser una supervisión temporal y extraordinaria, ¿no? Sí, dice provisional y condicionada. Provisional y condicionada. ¿A qué se refiere con esto? En que sabemos que no han cumplido los requisitos, pero igual los vamos a supervisar. O sea, hemos llegado a ese nivel de desinstitucionalización, que el mismo órgano electoral tiene que contradecirse en sus resoluciones, porque el órgano electoral ya les rechazó. Les dijo, no pueden porque no cumplen los requisitos, y no una, 2 veces. Sí. Existen 2 resoluciones del Tribunal Electoral que les ha dicho, no podemos supervisar porque ustedes no cumplen los requisitos. Y viene esta Sala Constitucional sin ningún fundamento legal, sin ningún respaldo constitucional, y les obliga.
Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, Milton, y que la ciudadanía lo sepa? Estamos viviendo un golpe, es un golpe al órgano electoral. Ya hemos vivido un golpe al órgano judicial, que nos están quitando la atribución a las y los ciudadanos de votar a nuestras autoridades del órgano judicial. 4 veces suspendido el proceso de preselección, nuevamente otra sentencia, otra resolución constitucional ha dejado sin efecto el proceso de selección de autoridades judiciales y ahora con una sentencia similar le están dejando sin atribuciones al órgano electoral, ¿no? Decían algunos compañeros hace unos minutos, ¿no? Antes los dictadores llevaban adelante sus dictaduras con decretos supremos. Hoy esta dictadura, porque yo no le encuentro otra palabra, estos golpes a la institucionalidad de nuestro país, los están haciendo a través de sentencias constitucionales, a través de resoluciones constitucionales, instrumentalizando al órgano judicial, instrumentalizando la justicia constitucional que debería ser la que vele por los derechos de las y los ciudadanos, la que vele por la democracia y la transparencia de las y los ciudadanos, hoy está sometiendo a otro órgano. Esto ha pasado con el órgano electoral, ahora ha pasado con el Ejecutivo, o sea, estas salas constitucionales están por encima de los órganos del Estado. En realidad no están por encima de las normas, no están por encima de la Constitución, pero en este momento estamos viendo, y por eso lo decimos con mucha preocupación, porque han directamente han desconocido el Estado de Derecho, han desconocido la Constitución, han desconocido las normas electorales. Las normas electorales tienen procedimientos, ¿no? Y ellos directamente con una resolución de 2 páginas han dicho igual, supervise. ¿Por qué? Porque ese es el mandato. Yo lo digo. Porque yo lo digo y no hay más. Y eso tiene que ir en revisión al Tribunal Constitucional. Ahora, ¿no? los mismos miembros de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral en conferencia de prensa han manifestado y han dicho que esto es una flagrante violación a la independencia de poderes. A partir de esto, ¿no habrá independencia de poderes en Bolivia? Es que no existe independencia de poderes ya. Lamentablemente, ¿no? Directamente el órgano judicial está totalmente cooptado por el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo está dictaminando el futuro de nuestro país, desinstitucionalizando nuestros órganos y ahora lo está haciendo con el órgano electoral. El órgano electoral puede decirlo eso. Qué bien que lo diga, qué bien que lo deslumbre de esa forma, pero entonces no debería aceptar. Porque al aceptar está entrando en esta dictadura que estamos viviendo, en este golpe a los poderes, porque le está cercenando directamente toda su autoridad al órgano electoral. Entonces ellos al aceptar la supervisión son cómplices también de estos graves delitos que se están llevando, porque son delitos, hay que hablar las cosas claras. Esta resolución, la resolución que ha emitido hoy la Sala Primera, es una resolución contraria a la Constitución y a las normas. Es una resolución que puede ser procesada penalmente. Cecilia, ahora, ¿qué sala constitucional puede velar por los derechos de los bolivianos? Derechos de los bolivianos que, en un caso, lo hacías referencia, quieren votar para elecciones judiciales, para autoridades judiciales, y no se los permiten. Decisiones que deben asumirse dentro de un partido político con sus estatutos, sus normas, pero una sala constitucional vulnera absolutamente todo esto. ¿Quién va a velar por los derechos de la población? ¿Habrá alguna sala constitucional que haga eso? Es muy triste lo que está pasando porque hemos perdido la confianza en el órgano judicial, hemos perdido la confianza en la justicia constitucional, porque no están haciendo cumplir las leyes ni la Constitución. Entonces, si no podemos confiar en estos jueces, en estos vocales que deberían velar la Constitución, ¿en quién podemos confiar? Esa es la gran pregunta que tú haces. Por eso nosotros clasificamos esto como un golpe, como una desinstitucionalización de los órganos de poder. Lamentablemente estamos perdiendo nuestro órgano judicial de esta forma, porque ya ha habido una sentencia constitucional, ya ha habido una sala constitucional que le ha dado la razón al movimiento al socialismo. Y cuando esa sentencia ha llegado al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral no ha querido cumplir. En Ibirgarzama ha habido una sala, ha habido una jueza que les ha dicho, hagan valer los derechos, están vulnerando los derechos, y el Tribunal Supremo Electoral directamente no ha cumplido, ¿no? Entonces, en este momento nos sorprende que sí quiera cumplir las resoluciones que emite esta sala constitucional, que es del señor Israel Campero, que como sabemos además tiene vínculos muy cercanos con el gobierno nacional, incluso él está designado por el Estado ante el Tribunal Administrativo de la OEA. Y eso es algo que nos sorprende, porque él siendo juez debería ser autónomo, no debería por qué el Estado boliviano ratificar ese tipo de acciones. Es juez y parte, más o menos.
Es juez él está haciendo ante una instancia que es la OEA, pero ha sido promovido por el Estado boliviano, ¿no? Entonces, y él sigue ejerciendo esa función. Entonces, esta persona tiene vínculos muy cercanos con el gobierno, ha trabajado en la Procuraduría General del Estado, ha trabajado en el Ministerio de Justicia, ha sido muy cercano a Héctor Arce Saconeta, entonces tiene muchos vínculos con el gobierno nacional en este momento. Ahora quiere ser magistrado del Tribunal Constitucional, creemos que ese es el fin que tiene él ahora. Sin embargo, en el transcurso de su objetivo está desinstitucionalizando nuestro país, lamentablemente. Cecilia, ahora, ¿por qué se ha rechazado y por qué el Tribunal Supremo Electoral ha rechazado este Congreso del oficialismo? ¿Cuáles son los elementos que, pese a haberlos rechazados, ahora esta Sala Constitucional dice, no importa que no cumplan, igual supervisen, pero ¿cuáles son esos elementos? Es importante recordarlos. Así es, porque para llevar adelante un congreso de cualquier organización política, los requisitos están en nuestros propios estatutos, en los estatutos del Movimiento al Socialismo. ¿Y qué dicen nuestros estatutos? Que tiene que estar conformado por la directiva, por la Dirección Nacional del MAS-IPCP. Tiene que estar el presidente de la Dirección Nacional del MAS-IPCP, es el que firma la convocatoria, es el que convoca y es el que participa del Congreso, ¿no? Ellos no tienen al presidente de la Dirección Nacional porque es el hermano Evo Morales. También dice el tribunal, dentro del reglamento que tiene el órgano electoral para la supervisión, dice que cualquier comunicación que se haga con una organización política tiene que ser a través del delegado político. En este caso estamos hablando del doctor Diego Jiménez, ¿no? Que el doctor Diego Jiménez representa la dirección legítima a la dirección del Movimiento al Socialismo, entonces ellos tampoco han cumplido eso. De otra forma, también establece ciertos requisitos, tienen que establecer para qué está hecha la convocatoria, qué comisiones se van a fungir en esa, cómo se va a escoger a los congresistas. Hay ciertos requisitos que ellos no han cumplido. Directamente, hay algunos que son imposibles de cumplir, como que ellos no tienen a la Dirección Nacional del MAS-IPCP, ellos no tienen al presidente de la Dirección Nacional del MAS-IPCP, y hay otros que son de organización de su propia convocatoria que no los han cumplido ni los han subsanado. Entonces, en 2 oportunidades el Tribunal Supremo Electoral les ha negado la supervisión y ahora les están obligando a que supervisen, yendo en contra de su propia normativa, yendo en contra de sus propias leyes. Además, para la supervisión y desde la normativa interna que tiene el Tribunal Supremo Electoral y el mismo CIVDE, hacen referencia a un plazo de unos 15 días que se requiere para la solicitud de supervisión al órgano electoral. Ahora estamos hablando que de un día para el otro el CIVDE va a estar listo para supervisar un congreso. Es una cosa que realmente no tiene una explicación lógica, Mil. Realmente a nosotros nos llama muchísimo la atención esto, cómo de un día al otro han logrado sacar un auto constitucional, cómo de un día al otro el tribunal se ha reunido casualmente en sala plena y cómo mañana van a estar supervisando. Son actos totalmente fuera del procedimiento, fuera de la normativa, y tenemos que ser claros, todo esto está digitado y está digitado con una sola intención. Lamentablemente no es la primera vez que vemos este tipo de acciones. Lamentablemente en Latinoamérica ya se han dado este tipo de escenarios, se lo ha dado en Ecuador. Recordemos cómo en Ecuador lo primero que han hecho ha sido proscribir el partido político de Correa y posteriormente proscribirlo a él, y ahora está en el exilio, ¿no? Y están usando la misma fórmula acá. Están usando exactamente la misma fórmula para quitarnos el movimiento al socialismo, para proscribir al movimiento político más grande de la historia del país, para posteriormente inhabilitar al líder Evo Morales en las próximas candidaturas. Eso es lo que quieren. Pero bueno, yo sé y la historia nos ha demostrado que en Bolivia las organizaciones sociales y el pueblo se moviliza ante estas injusticias. Hemos visto que no han podido en Bolivia llevar adelante este tipo de dictaduras, no han podido llevar adelante este tipo de agresiones a la democracia porque el pueblo se levanta. Y en este momento, hace poco estaban en conferencia de prensa el Pacto de Unidad, sí. En muchos lugares están reunidas las organizaciones sociales para ver qué medidas se van a tomar, porque esto es muy grave. Estamos atentando contra la democracia de todo el Estado plurinacional con estas acciones. Ahora es importante también darle a conocer a la población las determinaciones, y la misma sala plena lo decía, existe un riesgo de que pueda haber una convulsión, una reacción de la población a raíz de esta situación que implica una intromisión en otro poder, y por supuesto ese es el riesgo, y han solicitado también una medida cautelar ellos. ¿Esto ayudará en algo? ¿Servirá de algo que la sala plena solicite una medida cautelar?
La medida cautelar que ellos solicitan es ante el Tribunal Constitucional, porque todo lo que salen en estas salas va en revisión al Tribunal Constitucional y ellos deberían tener la última palabra. Pero bueno, desde diciembre no han dicho nada y es alguna forma para blindarse como Tribunal Electoral y decirles, y además develar esta intromisión de esta sala constitucional, porque les está diciendo directamente, hay una intromisión de esta sala, por favor, medida cautelar para que esta sala no vuelva a actuar. Eso les está pidiendo, que esta sala constitucional, hasta que no haya una definición final del Tribunal Constitucional, deje de actuar en este tema. Eso les está pidiendo, porque esta sala constitucional está haciendo lo que le da la gana. Entonces, eso está pidiendo el órgano electoral. Parecería algo bueno, parecería que de alguna forma se va a dejar sin alguna atribución a esta sala constitucional, pero parecería más que todo algo distractivo porque el Tribunal Electoral ha aceptado. Si el Tribunal Electoral no hubiera aceptado, todas estas medidas serían totalmente verídicas, totalmente aceptables, pero ante estas circunstancias, ante haber aceptado, ya la supervisión nos deja en un problema muy grande, ¿no? Entonces es una forma más o menos de camuflarse, de blindarse de alguna forma. Claro, y habrá que ver mañana la comisión del CIFDE qué hará cuando llegue y no encuentre a un presidente del instrumento político, no encuentre a una directiva que tiene que llevar adelante un proceso en base a la normativa que tiene el partido político. Pero bueno, nos dices tú, no hay confianza en la justicia para absolutamente nada. ¿Qué se puede hacer? ¿A quién se puede recurrir ahora? Bueno, como equipo jurídico vamos a acudir a todas las instancias, vamos a seguir intentando tomar acciones dentro del órgano electoral, también en el ámbito jurisdiccional, en la justicia. Sin embargo, hemos hecho esto más de 10 veces. Hemos vencido ya 10 amparos constitucionales en estas mismas causas. Sin embargo, siguen habiendo este tipo de acciones y siguen vulnerando nuestra Constitución. Entonces, vamos a seguir en la lucha, pero no podemos confiarnos ante semejantes autos constitucionales, ¿no? Entonces, también se está evaluando las instancias internacionales, ¿no? Es muy importante que el mundo conozca lo que está pasando en este momento en Bolivia. Lo que está pasando realmente es atroz, es muy grave, la ciudadanía tiene que estar consciente y estar alerta de que nos están robando la institucionalidad del Estado, le están cercenando sus atribuciones al cuarto órgano del Estado, que es el órgano electoral, como lo han hecho con el órgano judicial y como quieren hacer con el órgano legislativo. Entonces, es una pena que lleguemos a este nivel, lleguemos a este nivel de no tener confianza en nuestra institucionalidad, en nuestros órganos del Estado, pero es a donde nos han llevado, ¿no? Y lamentablemente esto tiene que ser denunciado también internacionalmente. Cecilia, solamente para el cierre, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Lamentablemente lo que aparece ser es lo que te decía, es este lawfare, esta guerra judicial que se han hecho en otros países, que se lo ha hecho en Ecuador, se lo ha hecho en Brasil, se lo ha hecho en Argentina, ¿no? Están tomando la misma receta aquí. Quieren proscribir al movimiento al socialismo para que el líder Evo Morales no sea candidato. Pero también tienen que saber que nosotros como bolivianos y bolivianas siempre nos hemos levantado ante este tipo de injusticias y que hay un pueblo que está alerta, hay un pueblo que se está organizando y que no va a permitir que estas vulneraciones hayan. El tema jurídico lo vamos a seguir luchando, lo vamos a seguir tomando todas las acciones que sean pertinentes, pero estas son acciones políticas y seguramente también se van a responder en forma política. Cecilia, muchísimas gracias por estos minutos. No, un gusto y ojalá mejore la situación de nuestro país y que las circunstancias que nos llevan a esta crisis institucional como Estado no perduren. Gracias, muy amable. Cecilia Urquieta ha estado con nosotros, parte del equipo jurídico del MAS IPCP, a raíz de esta determinación que asume la Sala Constitucional Primera de La Paz de obligar a un órgano del Estado a que vaya a supervisar un congreso que ya había sido rechazado por incumplimiento de varios puntos al interior de una normativa del partido. Pese a eso, se va a desarrollar esta situación y ya las organizaciones sociales han anunciado estado de emergencia e inicio incluso de bloqueo en nuestro país. Vamos a ver qué es lo que va a pasar sobre este tema.